Buenas noches a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en estos momentos en esta sala virtual del Zoom, el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, por conducto de su servidor Omar Reyes Plasencia, director del mismo, les da a todas y a todos la más cordial de las bienvenidas. También agradecemos a todas las hermanas y hermanos que tendrán a bien visualizar esta videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube, así como en nuestro canal de Facebook. El día de hoy, 29 de enero del año 2021, es para nosotros muy grato presentar esta sesión de estudio, reflexiones y comentarios de Amrita. Esta palabra proviene del sánscrito y tiene varias acepciones. Significa también en muchas tradiciones, escuelas mistéricas, el néctar, la ambrosía, el alimento de los dioses, el elixir de la vida, el lapis philosophorum y la piedra filosofal, que es la traducción de el lapis philosophorum. Antes de iniciar con la lectura, los comentarios de este material, pues bueno, hay una advertencia, como en todas las presentaciones que se hacen. Se dice que las últimas palabras de Buda antes de dejar el cuerpo físico fue: duden de todo, encuentren su propia luz. Este viveka, este discernimiento, se dice que es el primer requisito que se debe desarrollar para hollar este camino espiritual. Entonces, el señor Buda nos ha expresado en términos generales que no debemos de creer en lo dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones, porque han sido transmitidas de la autoridad, de la antigüedad, perdón, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios, ni en las fantasías, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual. Tampoco por la necesidad analógica, por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que habremos de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho, esté corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Él nos dice que por eso nos enseñó a no creer lo que oyen decir, sino que cuando lo crean conscientemente actúen de acuerdo y plenamente. También hay una clave en Corintios 2:9 que dice: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, eso significa que aunque la información está asequible al alcance de todos en esta era de Acuario, en esta era de la información, pues bueno, nosotros tenemos que escudriñar, investigar, comprobar, someterlo al fuego de la experiencia, todo lo que se dice, lo que se oye. ¿Para qué? Para que estemos en presencia de lo que se habla es verdad. Si no, serían teorías, especulaciones, hipótesis, conclusiones. Entonces, hecha esta advertencia, vamos a entrar en materia. Y bueno, para efecto de comprender lo que es Amrita, estos conceptos que ya dijimos: el néctar, el elixir de la vida, el alimento de los dioses, la piedra filosofal, vamos a partir de conceptos generales. ¿Cuáles son esos conceptos generales que han generado mucha confusión en muchos estudiantes de ocultismo, de esoterismo, de estas escuelas de corte iniciático? Bueno, pues unas palabras: akasha, akasa, aéter, que es una palabra griega, jiva o jiva del sánscrito, éter o éter, y prana, que proviene del sánscrito. Estas palabras han generado mucha confusión, se les ha empleado de forma indistinta. Hay quien confunde Akash con registros akáshicos que nada tiene que ver. Hay quien confunde Akash con éter, con prana, con jiva. Entonces, previo a entrar de lleno a la materia de nuestro estudio, es menester precisar estos conceptos para que tengan esas ideas, estos bosquejos de forma general, y que cuando entremos de lleno al estudio de lo que es Amrita, ese elixir de la vida, tengamos claros estos conceptos de por qué este Amrita precisamente proviene de el conocimiento de estos principios universales. Entonces vamos a iniciar en la casa. Akasa o Akasha proviene del sánscrito, es el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo. Este Akasa o Akasha solo tiene un atributo: es el sonido primordial del cual proceden todos los logos. Es el sagrado Aum, el sagrado Fiat Lux, es el verbo. Entonces, este Akasha
es el símbolo descifrado de logos, o sea, del verbo, del lenguaje en el sentido místico. Y el Akasha es el agente indispensable en toda kritya, en toda operación mágica, religiosa o profana. Entonces, nosotros a llevar a cabo nuestra liturgia, nuestras ceremonias, nuestros rituales, estamos activando, estamos utilizando este Akasha, este Akasa, que es la sustancia viva primordial correspondiente a la concepción de alguna forma de éter, ¿sí? Alguna forma de éter cósmico que penetra en el sistema solar. Entonces, partimos de ese concepto general de la Akasha, que repito, nada tiene que ver con los registros akáshicos. Los registros akáshicos son precisamente registros que se dicen en muchos textos, están precisamente las personas que acceden a ese plano mental superior o causal. Sin embargo, en el verdadero Akasha del cosmos están inscritos todos los sucesos, es la memoria cósmica del universo, de los multiuniversos, porque es el sonido primordial, es el sagrado Aum, es el Fiat Lux, es el hágase la luz, es el verbo, es ese principio universal vibratorio, el principio de sonido. Entonces, partimos de ese concepto universal Akasa o Akasha. Y bueno, los griegos les dieron el nombre a este Akasha de Aether, y este Aether es precisamente la divina sustancia luminífera que impregna todo el universo. Aether es el elevado principio de la entidad deífica adorado por los griegos y los latinos o romanos con el nombre de Padre Omnipotente Aether. Dice, es la casa de los indos. Aquí está la precisión. Entonces, para que no haya confusión, los indos, los hermanos vedantinos le llaman Akasha al sonido primordial, sin embargo, los griegos y los romanos le conocen como el Aether. Y este Aether superior o Akasha es el Aditi de los indos, también se le conoce como el Aditi, y en esoterismo el Aether es la verdadera quintesencia de toda posible energía, es el agente universal. Estos conceptos de Akasha y Aether fueron extraídos del glosario teosófico de HPB. Bueno, entonces ya partimos de lo general que Akasha, para los indos, el Aditi también se le conoce, pero el Aether para los griegos y los romanos es ese sonido primordial, entonado por el Parabrahman y por medio del cual se manifiestan todos estos innumerables logos supracósmicos, cósmicos, solares, planetarios. Pero vamos a entrar ahora a lo que es Jiva o Jiva en sánscrito, y Jiva o Jiva es vida en el sentido de lo absoluto. También se ha dado el nombre de Jiva a la mónada, que de acuerdo a la percepción de HPB, la mónada es esa unión de Atma Buddhi, ese principio de átmico del espíritu universal, con Buddhi, el anima mundi, el alma universal. Y Jiva, dentro de sus características, es principio vital, es también alma o espíritu viviente. También tiene otra connotación, alma o espíritu individual, yo humano, criatura o ser viviente o existencia. Pero para entrar en detalles generales, es vivo, viviente, vivificador. Entonces ya hablamos que este Akasha para los indos, este Aether para los griegos, es el medio por el medio del cual a través del sonido, de la vibración, se crean los multiuniversos, los logos. Sin embargo, una vez que se lleva a cabo ese proceso de cosmogénesis, de creación, lo que sostiene o mantiene vivo a esa creación es Jiva. Por eso es vivo, viviente, vivificador. O sea, no basta con que se cree un universo, una galaxia, un sistema solar, un planeta, sino que hay un elemento vivificador, un elemento que permite que todos los seres que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en esos logos, tengamos esa vida, ese principio vital. Aquí hay algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta, porque podemos confundirnos en lo que es Jiva y lo que es el prana. Nos vamos a brincar éter. ¿Por qué? Porque prana es el principio vital, aliento de vida. Se dice que la vida, Jiva, es universal, omnipresente, eterna, indestructible, y la porción de esta vida universal, individualizada o asimilada en nuestro cuerpo es lo que se designa con el nombre de prana. O sea, lo que nosotros asimilamos de Jiva en nuestro cuerpo es el prana. Aquí nos dice
Este inmenso océano de vida, o sea, la vida universal, se denomina jiva. Y la porción de vida universal que se apropia a cada organismo es lo que se designa prana. O sea, ¿qué significa? Que jiva es este océano de vida universal y cada cuerpo que se apropia de esa vida, esa transformación de vida universal a vida particular, es lo que se conoce como prana. Por eso les digo que eso puede generar confusión. Para los, para los hindúes, jiva es ese océano de vida, ese mar que todo lo sostiene. Sin embargo, cada organismo, cada ser que nosotros recibimos ese jiva, ese aliento vital, y lo transformamos y lo procesamos en nuestros vehículos, es cuando ya nosotros podemos decir que nosotros tenemos una porción de prana. Entonces, por eso, repito, esto puede generar confusión entre jiva y prana, pero jiva es ese océano, es esa vida absoluta, y prana cuando cada quien ya extrae de ese remanente, de ese contenedor absoluto, de esta manifestación de vida universal. Éter, ya lo vimos, el aéter con AE, aéter de los griegos, es precisamente el akasha, es ese sonido primordial. Sin embargo, el éter o éter es precisamente, aquí nos dice Madame Blavatsky, que los estudiantes son muy propensos a confundir el éter con el akasha o akasha y con la luz astral. Dice que no es ni una cosa ni la otra. El éter es un agente material, mientras que la akasha es un agente espiritual. Entonces, se dice precisamente que la luz astral es solo el séptimo y más elevado principio de la atmósfera terrestre. Ya tenemos aquí otro concepto, no lo incluimos, luz astral, porque puede perdernos. Sin embargo, se dice que la akasha no es éter, admitido como la hipótesis de Newton, tampoco es el éter de los ocultistas, y aquí dice que la akasha es la síntesis del éter, es un éter superior, o sea que de akasha proviene el éter. El éter es el revestimiento de uno de los aspectos de akasha. Ya lo hemos dicho que de acuerdo a la concepción septenaria del universo hay 7 planos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de estos planos se rige por leyes, se rige por un elemento distintivo, característico. Entonces se habla que de acuerdo a la concepción de algunos esoteristas es tierra, agua, fuego, aire y éter. Ahí es donde vemos este elemento de los que estamos hablando, que después se habla que es el Akash. Madame Blavatsky lo sitúa el Akash aquí en primer término. Hay otros esoteristas que ponen al Akash en segundo término, y el mar en llamas o el mar de fuego en primer término. Pero repito, en lo que sí se han puesto de acuerdo estos esoteristas, que son 7 elementos, 7 gradaciones de esta vida universal, esta constitución septenaria. Entonces, el éter, en eso sí se pusieron de acuerdo: tierra, agua, fuego, aire. Éter es un elemento físico, es precisamente visto de lo más sutil, es el tercer elemento, visto de lo más denso a lo más elevado, es el quinto elemento: 1, 2, 3, 4, 5. Por eso los platónicos, los pitagóricos solamente, y en muchas escuelas de corte iniciático, solamente enseñan la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y solamente estaba reservado a los grandes iniciados hablar del éter, que era el quinto elemento. Éter, tierra, agua, viento, fuego. Entonces, aquí tenemos éter, tierra, agua, viento y fuego, que también en el pentalfa está representado la cúspide, el éter. Entonces, es muy interesante precisar esos conceptos generales ya a estas alturas de la charla. No podemos nosotros confundirnos, me voy a regresar, con lo que es el akasha, ese sonido primordial, ese espacio universal, este sonido por medio del cual se crean los universos, y que este akasha los griegos le llamaron el aéter, que por eso está agregado una A antes del éter, y que ese éter, desde la perspectiva platónica y desde la perspectiva de las escuelas de misterios, es precisamente el quinto elemento. Y el jiva, ya lo dijimos, es ese principio universal, esa vida universal,
de donde nuestra mónada, nuestra alma precisamente se nutre, somos parte de ese gran espíritu universal, de esa alma universal, de esa anima mundi. Y bueno, nosotros, a ser parte de este jiva, de este principio vital universal, al momento de que nos apropiamos de ese jiva, es cuando nosotros transformamos ese jiva en lo que se conoce como prana o lo que nos da la vida. Entonces, hecho esto, el prana del sánscrito, ya nos podemos confundir. Si entramos a otra conferencia y hablamos de Akash o de Aether con AE, estamos hablando de ese principio vibratorio, ese principio sónicos, ese principio del sonido, ese principio vibratorio. Y si escuchamos Jiva y Prana, bueno, ok, Jiva es ese océano de vida, Prana es precisamente esa porción de vida universal que se apropia a cada organismo para autopreservarse. Y el éter es ese quinto elemento visto desde lo más denso a lo más sutil, o es ese tercer elemento de acuerdo a esa configuración de los 7 planos. Entonces, no sé si hasta aquí queda claro, mis hermanos, porque no podemos, repito, no podemos confundirnos con esos conceptos de Akash, a éter de los griegos, Jiva y Prana, y el éter como elemento. Hasta aquí queda comprendido porque, repito, vamos ya a entrar de lleno en el material y no debemos de confundirnos porque vamos a empezar a hablar de prana, de aliento, entonces vamos a empezar a ver qué es lo que realmente sostiene la vida. ¿Sí queda comprendido? Mi pregunta es si solo prana actúa en el cuerpo vital o también en los otros planos del hombre. Es una buena pregunta, mi hermano. El prana solamente actúa en el cuerpo vital, aunque se dice que Akasha está presente y el prana el jiva está presente en todos los demás planos. Sin embargo, el vehículo de expresión, más bien sería la respuesta, el vehículo de expresión de jiva a través del prana es el cuerpo vital. Por eso ese cuerpo doble etérico, que también ahí es donde, precisamente por eso existe la controversia, porque a ese cuerpo pránico se le dice cuerpo etérico. Entonces la gente confunde, repito, éter con prana. Ay, ese es el error y incluso la luz astral, mucha gente lo confunde con el plano astral. Entonces ahí ese tipo de conceptos que se dieron en la Edad Media y que han sido transmitidos por medio de los esoteristas como Eliphas Levi, todos papús y todo. Entonces esto genera controversias, genera una cierta confusión, porque repito, como decía aquí Madame Blavatsky, muchos estudiantes emplean indistintamente Akasha, Prana, Jiva, éter, y no es lo mismo, ¿eh? Entonces, esa pregunta, mi hermano, es muy interesante. El prana, si bien es cierto, nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo pránico es el que se alimenta de jiva, pero al momento de nosotros incorporarnos, apropiarnos, como dice aquí Madame Blavatsky, de esa porción de jiva en nuestro organismo, en ese cuerpo vital, es cuando se convierte precisamente en ese prana. Por eso aquí nos dice, así como este inmenso océano de vida es la vida universal, se denomina jiva, así como la porción de vida universal se apropia a cada organismo, es designado con el nombre de prana. Entonces, no sé si queda comprendido, mi hermano, tu pregunta. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta al respecto? ¿Queda comprendido entonces que Akasha o Aether para los griegos es ese principio sonoro universal? Jiva es ese océano de vida y prana es esa apropiación que hacemos cada uno de los organismos de ese principio de jiva o vida universal. Entonces, si no hay alguna otra duda, ya vamos a entrar entonces de lleno al motivo de nuestra sesión. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden escribir a través del chat también si hubiera alguna otra pregunta a lo largo de la conferencia, de la charla, para disiparla. Entonces, ¿podemos continuar, mis hermanas y hermanos? ¿No hay entonces ninguna duda? ¿Sí podemos continuar? Bueno. Ok, entonces el tema del día de hoy es Amrita. Esta palabra proviene del sánscrito y esta palabra tiene muchas acepciones, varias definiciones, varios conceptos. Amrita significa néctar, ambrosía, alimento de los dioses. Es ese alimento que confiere la inmortalidad. Es ese elixir extraído del océano de la leche, o sea, es ese elixir, ese prana extraído de jiva. Vean, ya empezamos a hablar en claves
aquí ya poco a poco empezamos a hablar en claves, es la alegoría puránica. En el antiguo vocablo védico es el sagrado jugo soma de los misterios del templo, es el agua de vida, es el elixir del conocimiento. Esto ha sido extraído de la doctrina secreta, tomo 3, página 388 de Madame Blavatsky. Entonces vean, Amrita es un concepto que tiene varias acepciones, varios significados y que ha sido la panacea, ha sido siempre el misterio sagrado de todas las tradiciones, ha sido el Sanctam Sanctorum, ha sido el Arcana Arcanorum, siempre el misterio más reservado, más guardado y más buscado por todos los seres, ese principio de inmortalidad, ese principio de existencia eterna, ese principio de la ambrosía, ese alimento de los dioses, ese néctar, ese non plus ultra. Entonces, todas estas tradiciones mistéricas de corte iniciático siempre lo hemos buscado. Este elixir de la vida, como lo hemos apuntado, ha sido siempre el problema, ha sido siempre la panacea, repito, el problema a resolver por la humanidad. Siempre ha sido considerado como uno de los misterios más oscuros y más cuidadosamente reservados a la iniciación del ocultismo. O sea, ¿qué significa esto? Que este elixir de la vida solamente lo conocen aquellos grandes iniciados por medio del entrenamiento que imparte la logia blanca. Entonces, siempre ha estado dentro de la conciencia humana el prolongar la vida humana por un tiempo. Se dice, por ejemplo, aquí nos dice Madame Blavatsky que para muchos resultaría increíble considerar que nuestro cuerpo físico puede tener incluso un periodo de conservación de hasta 200 años. Se hablan en muchas sagas, en muchos mitos, en muchos dramas que antes las civilizaciones antiguas duraban, incluso no cientos de años, sino hasta miles. Entonces, en muchas tradiciones, en muchas alegorías, en muchos mitos, sagas, dramas, se habla de estos personajes, estos dioses encarnados que vivían cientos o miles de años. Y bueno, esto ha quedado como vestigio en todos estos textos sagrados, védicos, en los textos sumerios, persas, egipcios, griegos, romanos, estos periodos de vida que tenían estos personajes, estos salvadores, estos avatares, estos grandes héroes que en muchos, repito, mitos, sagas y dramas se conciben como seres inmortales o de larga vida. Sin embargo, ya vamos a entrar ahora sí con lo que nos incumbe. Sin embargo, nos dice Madame Blavatsky, que el secreto de la longevidad consiste en hacer que el cuerpo etérico o etéreo atraiga hacia sí el principio vital prana y se lo asimile debidamente. ¿Ok? Entonces yo extraigo de jiva, de ese océano de vida, esa porción de prana, pero la clave no es que lo extraiga, es que lo asimile debidamente. Es como si yo te diera el mejor de los manjares, el mejor de los alimentos, pero tú no lo procesas, no lo asimilas. Entonces podemos extraer de jiva ese principio vital, esa vida universal, sin embargo, no todo lo asimilamos debidamente. No estamos digiriendo correctamente el prana. Nos dice también Madame Blavatsky que no morimos sino cuando nuestra voluntad deja de ser bastante fuerte para hacernos vivir. Otro factor importante, nos dice ella, es atenuar la actividad del organismo animal, o sea, de la personalidad, para hacerlo más obediente al poder de la voluntad, Atma, al espíritu, y a la vez retardar todo lo posible el proceso vital. O sea, normalmente nos polarizamos, nos centramos nuestra conciencia en el cuerpo físico, la mayoría de las personas nos centramos en el cuerpo físico, y como en el cuerpo físico no está ese principio vital, ese prana, sino en el cuerpo vital, que es el que le da la vida, propiamente dicho, al cuerpo físico, es cuando precisamente nosotros nos estamos concentrando en el cuerpo físico, no en el cuerpo vital, pero más aún no nos estamos concentrando ni en el alma ni en el espíritu, que como ya dijo Madame Blavatsky,
un sinónimo de jiva, de esa vida universal, es mónada o alma. Entonces, nuestra mónada o espíritu, nuestra alma, nuestro yo superior, es jiva puro, es vida pura. Y ese hilo que conecta desde la mónada a la tríada superior, que ya lo vimos nosotros, Atma, Buddhi, Manas, con el cuaternario, ese hilo que nutre a todos los vehículos se conoce como el sutratma. Ese sutratma es precisamente ese hilo de jiva, ese hilo de la vitalidad que desde la mónada hasta la tríada superior, hasta la personalidad, es lo que genera la vida. Y en el proceso de encarnación, precisamente es conforme esta alma, esta mónada, a través del alma se encarna y se va revistiendo de un vehículo mental inferior, un cuerpo astral o emocional, un cuerpo vital y un cuerpo físico. Eso en el proceso de encarnación. Y en el proceso de postmortem o muerte, desechamos el cuerpo físico, luego el cuerpo etérico o pránico, vital. Luego desechamos el cuerpo astral o emocional y por último desechamos el cuerpo mental inferior para regresar nuevamente a los niveles causales del alma para programar la siguiente encarnación. Entonces vean cómo precisamente en realidad la mónada, el alma no muere, lo que nosotros llamamos como proceso mortuorio o ese proceso de reencarnación es esa activación de esos átomos permanentes, es esa manifestación de ese jiva, de ese principio vital que va energizando esos vehículos y que cuando estamos nosotros propiamente encarnados en esta personalidad, en este cuaternario, está ese principio de jiva, de la vitalidad presente en nuestro cuerpo físico, en el cuerpo vital y que está también influenciado por ese cuerpo astral y mental. Entonces, por eso Madame Blavatsky pone como un principio, dice, no es un principio, sin embargo, actúa como intermediario prana, precisamente porque vitaliza a esos vehículos, este jiva. Entonces, precisamente la personalidad es esa manifestación divina de la vitalidad que se expresa por un tiempo determinado en este plano físico, emocional y mental, que en esencia nosotros estamos aquí actuando en estos tres planos simultáneamente en el físico, en el emocional y en el mental, aunque no nos demos cuenta. Estamos generando fuerzas, pensamientos, emociones y palabras y acciones en estos planos físico, emocional y mental inferior. Entonces, de ahí precisamente aquí nos da una clave del secreto de la longevidad, de saber asimilar esa porción de jiva de nuestra mónada, de nuestra alma, convertida en prana, y saberlo procesar. Se dice que la alquimia del aire puro es precisamente ese prana, esos procesos pránicos, según se lee en la doctrina secreta, descomponiendo alquímicamente el aire puro, el aliento de vida, ese jiva, se producirá el espíritu de vida y su elixir, el que al otro pisase el poco activo oxígeno convirtiéndolo en ozono hasta que llegará a tener cierto grado de actividad química, reduciéndolo a su pura esencia, descubriría por este medio un sustituto del elixir de la vida. Estas son claves. Esto se lee muy relativamente fácil, pero tenemos que escudriñar lo que nos dice Madame Blavatsky en la doctrina secreta, tomo 1, página 168. Aquí nos dice precisamente que descomponiendo alquímicamente ese aire puro es cuando se producirá el espíritu de vida y su elixir, o sea, nuestra mónada y nuestra mónada o espíritu, nuestra alma, es esa jiva, esa vida pura. Sin embargo, conforme se va encarnando, se van perdiendo esas proporciones de esa vitalidad de mayor concentración. Entonces, por eso es que nos oxidamos, envejecemos. ¿Por qué? Porque no comprendemos este proceso por medio del cual nuestro espíritu, nuestra alma, es lo que mantiene vitales, es lo que mantiene con lo que llamamos nosotros vida, energetizados, es la palabra más correcta, energetizados estos vehículos de la personalidad. Entonces, aquí nos dice Madame Blavatsky otra clave. Se dice que hay otros procedimientos de disciplina personal que pueden ayudar a conservar ese principio vital, como pueden ser los ayunos, algunas austeridades, la meditación,
etcétera. Estos procedimientos, estas disciplinas han sido enseñadas por los yogis, por los alquimistas, por algunas sectas y sociedades de corte esotéricas, iniciáticas. Sin embargo, también nos dicen que otro de los procedimientos, otra clave es purificar la mente, evitando todo pensamiento impuro, purificar el cuerpo emocional, o sea, elevar la frecuencia vibratoria. Y la meditación, desde luego, nos ayuda a fortalecer. Esa meditación es ese proceso de contacto en el cual yo, esta personalidad, siente esa influencia, ese influjo, esa conexión, ese nutrimento desde el espíritu al alma a la personalidad. Entonces, esa meditación es el proceso por medio del cual nosotros permitimos, así como cuando conectamos un aparato a la corriente eléctrica, nuestro aparato sería nuestra personalidad. Al conectarnos a esa fuente que sería nuestra alma, nuestro espíritu, y al conectarnos con esta fuente universal, con Jiva, con este Akasha, es cuando nosotros empezamos a regenerar estas partes etéricas del hombre y existe ese periodo de purificación moral. Entonces vean cómo ese proceso de la meditación, por eso Buda, Cristo, todos los grandes iniciados enseñaban estas disciplinas para energetizar los cuerpos de la personalidad, para vigorizarlos, para regenerarlos, para sanarlos. Estos grandes iniciados poseían estos sagrados misterios y por eso ellos a voluntad podían incluso pues revivir. Lo que nosotros llamamos eso, revivió un muerto, no es que revivió, energetizó, hacía que su alma regresara a la personalidad y energetizaba en esa personalidad para que esa alma, así como un cargador, le siguiera infundiendo de este jiva, de este prana, y bueno, continuara con su misión en esta vida, este cuerpo. Entonces vean cómo estos grandes iniciados, esos grandes seres conocían estos procedimientos, estas disciplinas, pero sobre todo Buda enseñando esta meditación vipassana, que por medio de la concentración en el prana, en el jiva, es como nosotros podemos adquirir este elixir de no solamente de la vitalidad, sino de la conciencia, este samadhi, este nirvana. ¿Por qué? Porque este jiva, este prana es precisamente la vida. Entonces la energía sigue al pensamiento, o la vida sigue a la energía, o mejor dicho, el cuerpo sigue al alma y el alma sigue al espíritu y el espíritu sigue precisamente a esta fuente universal. Entonces es un proceso de conexión, de alineamiento, es formar ese canal, ese puente, esa alineación de los vehículos más sutiles al más denso. ¿Para qué? Para que fluya de forma ininterrumpida este principio vital, esta vida universal. Otra obra muy interesante, hay una clave muy interesante que nos da aquí Vicente Beltrán Anglada en una obra muy profunda, una obra que está escrita en idioma español, idioma nativo. Entonces nos transmite Vicente Beltrán Anglada de cerebro a cerebro, de alma a alma, esta idea en esta obra Magia Organizada Planetaria, página 74. Aquí están, fíjense, estas palabras están muy interesantes. Se dice que esotéricamente y de acuerdo con la ley del desarrollo rítmico que preside la evolución de la vida de la naturaleza, han sido establecidas ciertas bases de entrenamiento espiritual en los ashram de las jerarquías. O sea, aquellos que son aspirantes, discípulos o iniciados de la Hermandad Blanca, de la jerarquía planetaria, reciben entrenamiento espiritual en estas escuelas de sabiduría llamadas ashrams, y siguiendo ese principio oculto de la redención humana en todas sus fases, que va del universal, fíjense, el proceso de evolución es del universal a lo individual o particular. O sea, el proceso no es a la inversa. Creemos que nosotros evolucionamos de lo particular a lo general. No. El proceso de evolución es del universal a lo individual o particular. Entonces, aquí viene la clave. Esto que está entre comillas está muy interesante. Mirar primero hacia arriba antes de obrar hacia abajo. Se enseña a los discípulos sujetos a tales entrenamientos ashrámicos que la respiración en todas sus etapas ha de realizarse primero en la mente.
a través de intervalos producidos entre la actividad de dos pensamientos, los cuales, una vez convenientemente establecidos, determinarán zonas neutras o espacios vacíos en el cuerpo emocional, hasta que finalmente, cuando la extensión del intervalo llega a contactar el cuerpo físico, observa el discípulo que ya no respira como solía hacerlo antes, sino que entre las fases de inhalación y exhalación se produce espontáneamente unos intervalos cada vez más prolongados, comprendiendo entonces por experiencia personal y no por seguir regla respiratoria alguna, que al dejar de preocuparse por las actividades de la naturaleza, entera sumergida en los planes y proyectos de Dios, se ajusta perfectamente a la ciencia de los intervalos. El día y la noche en el planeta vienen armoniosamente compensadas por las auroras y los crepúsculos, siendo la función de estos espacios intermedios el establecimiento del necesario ritmo entre la luz y la oscuridad. La naturaleza es sabia en todos sus procedimientos. Solo el ser humano escapa a la ley de la armonía que rige el cosmos absoluto. De ahí sus problemas, sus tensiones, sus conflictos por no saber respirar, por no saber estar en armonía con este flujo y reflujo del universo. Siendo así el único remedio a tal situación, investigar la manera de producir consciente y deliberadamente estos espacios vacíos o zonas neutras entre compuestos moleculares de los cuerpos físicos, astral y mental. O sea que entre cada inhalación y exhalación hay ese periodo de zona neutra, ese punto que no es inhalación, que no es exhalación, y ahí está la clave de esos espacios neutros. Y ese descubrimiento de esos espacios intermoleculares neutros en la mente, razón y en el ánimo, en el cuerpo físico, podrán depararle al hombre la paz, la plenitud y la armonía que tan ardientemente busca desde el principio de los tiempos. Hemos dejado de respirar conforme lo hace nuestra alma, nuestra mónada y todo el cosmos. Diario, precisamente por eso se sugieren estas meditaciones al amanecer, al cenit y al atardecer. ¿Por qué? Porque en ese cenit es ese espacio, es ese espacio intermedio, es ese espacio neutro entre el amanecer y el anochecer. Por eso el cenit es tan importante en todas las prácticas espirituales, porque no es día, pero tampoco es noche. Entonces, este cenit y comprender esta ley del ritmo, que diario se aplica la ley del ritmo día y noche, que en realidad esta ley del ritmo se aplica en 4 direcciones nuevamente: amanecer de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, el cenido mediodía de las 12 del mediodía en el sur a las 6 de la tarde, el atardecer en el occidente de las 6 de la tarde a las 12 de la noche y el oscurecer en el norte de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, todas estas pirámides cuadrangulares, este, oeste, sur y norte, lo que marcan es precisamente ese influjo de jiva del prana a través de el día. Entonces, aquel conocedor de esta ley del ritmo y de la armonía sabe qué trabajo va a hacer en qué punto cardinal, con qué elemento. Aire, fuego, agua y tierra. Y hay quien a veces invierte los elementos. Hay quien dice fuego, aire, tierra y agua. Eso no importa. Lo que importa es comprender que hay una ley del ritmo y de armonía que diario el sol nos lo representa. Por eso en muchas órdenes, en muchas tradiciones mistéricas, se habla de hacer diario estas kriyas, estos ejercicios, nuestras tenidas, nuestras ceremonias, son precisamente estas representaciones de estas leyes del ritmo, del ciclo y de la armonía. Y que el sol es el cuadro palpitante que diario nos recuerda que debemos de imitarlo, que nosotros debemos de seguir ese curso
de este sol, como él sigue un curso de un logos superior, de un logos cósmico. Entonces, si nosotros nos perdemos de este ritmo y de esta armonía del día, pero después comprendemos que nuestro espíritu, nuestra alma tiene este periodo de flujo y reflujo en precisamente esas 4 fases de la luna: luna nueva, creciente, llena y menguante. Ahí tenemos otra vez la ley del ritmo y de la armonía. Y luego vemos que son 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, vean cómo nosotros nos hemos desadaptado de estas leyes del ritmo y de la armonía, y como nos decía Vicente Beltrán Anglada, es la causa de nuestros problemas por no saber respirar, por no saber actuar en esos 4 espacios del día, por no saber actuar en que queremos sembrar en tiempos de cosecha. Debemos de nosotros seguir ese curso de estas leyes de ritmo y armonía, porque estamos acompañando al planeta, al sol y a la galaxia en estos cursos, en estos cauces. No estamos evolucionando aisladamente. Entonces, la causa de seguir ese ritmo y esa armonía es la causa de la insatisfacción, de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza y de los problemas humanos, de la muerte, del envejecimiento. ¿Por qué? Porque estamos obrando contra natura. Estamos durmiendo cuando tenemos que estar despiertos, estamos trabajando cuando tenemos que estar descansando, estamos sembrando cuando tenemos que estar cosechando, estamos respirando cuando tenemos que estar exhalando. Entonces, hemos perdido ese flujo y reflujo, ese ritmo, esa armonía en nuestra respiración, en nuestro vivir, en nuestro actuar. Y si pertenecemos a estas órdenes de corte iniciático y esotérico, y también lo que existe, hemos perdido también el ritmo y la armonía. Tristemente lo hemos de decir. Aquellos que somos representantes, dirigentes de estas órdenes, desconocemos qué se tiene que hacer en la primavera, qué se tiene que hacer en el verano, qué trabajo se tiene que hacer en el otoño, qué tiempo se tiene que hacer en el invierno. No practicamos la meditación de luna nueva, luna llena. Entonces, esos principios se han perdido y en consecuencia pues vienen los problemas de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en contra natura, no estamos trabajando a favor de la naturaleza. Bueno, entonces ya estamos entrando poco a poco en materia. Ya vimos, vamos a hacer un pequeño corolario. Ya vimos lo que fue precisamente la Akasha y el Aether, que son sinónimos. Vimos lo que es el Jiva, ese principio de vida universal. Vimos lo que es el Prana y vimos lo que es el Éter. Y entramos de lleno a la Amrita, este elixir que ha sido buscado por todas las tradiciones. Ya lo dijimos, como Madame Blavatsky habla de algunos conceptos, atisbos de cómo ella sugiere poder encontrar ese elixir a través del prana, y cómo incluso Vicente Beltrán Anglada nos habla, también se hablaron de algunas disciplinas espirituales, y cómo Vicente Beltrán Anglada nos habla de encontrar ese elixir a través de la ley del desarrollo rítmico y de la armonía. Ahora vamos a entrar precisamente en lo que se conoce como el lápiz philosophorum, la piedra filosofal. Aquí tenemos, hay quien dice que es color rojizo, es ese rubedo de acuerdo a la alquimia. Aquí tenemos esta configuración de la piedra filosofal, que es el cuadro, el triángulo y el círculo. El cuadro es la personalidad, el triángulo es precisamente el alma, o yo superior, o triada superior, y el círculo es el espíritu. Entonces somos en verdad un cáliz. Esta es la mónada, esta es la triada superior y este es el cuaternario. Somos un cáliz espiritual. Entonces el misterio del sacramento de la Eucaristía es un drama solar, es un drama cósmico y es un drama personal. En el círculo, en el cuadro, en el círculo, quien comprende la cuadratura del círculo dentro del triángulo, comprende los misterios de la geometría, de la alquimia, y comprende los misterios de la piedra filosofal. Y aquí tenemos, pues bueno, al más grande alquimista, Rosacruz y masón de todos los tiempos, al conde Saint Germain, al príncipe Rákóczi, quien ha fundado estas órdenes mistéricas, iniciáticas, los templarios, los Rosacruces, los masones, ha tenido presencia en la fundación de la Sociedad Teosófica. Entonces, este maestro Saint Germain, este Chohan del séptimo rayo,
este regente, jefe de los magos, de los sacerdotes, es precisamente el conocedor de estos secretos arcanos, del arcana arcanorum, el que penetró en el Santa Santorum, en el lugar más sagrado, más secreto de estos misterios. Entonces se dice que este lápiz philosophorum, que proviene del latín, es la piedra de los filósofos. Esta piedra filosofal también se llama el polvo de la proyección. También se le conoce que el fin último de velar, descubrir esa piedra filosofal, es llegar al magnum opus o la grande obra, y que ese magnum opus o grande obra o magna obra o obra magna es llegar a comprender que una sustancia, esa sustancia tiene la virtud de transmutar en oro puro los más viles metales, pero ahí es donde viene la confusión, porque muchos creen que el alquimista es el que transmuta, convierte el plomo en oro. No, esa es una clave, aunque él sin problema lo puede hacer. Sin embargo, el misterio de la piedra filosofal es que simboliza la transmutación de la naturaleza animal inferior del hombre en la naturaleza divina y más elevada. O sea, que el cuadro comprenda qué es el triángulo y el triángulo comprenda qué es el círculo. Ese es el misterio de la piedra filosofal, que la personalidad se dé cuenta que es la tríada superior y que la tríada superior se dé cuenta que es el espíritu. Que el ser humano se dé cuenta precisamente, nos demos cuenta que así como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, que somos hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Entonces, esos principios del círculo, del triángulo y del cuadro está presente en nosotros y en la creación. Es la verdadera geometría sagrada. Entonces, repito, esta clave, este disfraz para distraer al profano, para ahuyentar al morboso, al ambicioso, al hipócrita, al fementido, fue dado por precisamente los alquimistas, para que ellos pensaran que ellos iban a su fin último a transmutar el plomo en oro, pero no, es precisamente transmutar el ser, porque en nosotros están todos los elementos, en nosotros están estos principios universales. Esta piedra o polvo filosofal, también llamado gran magisterio, gran elixir, también fue llamada la quinta esencia, ha tenido su mayor grado de perfección y tiene la virtud, ya repito, de transmutar en oro los metales viles. Eso es lo que se llama como la piedra filosofal mayor, pero también, o la piedra filosofal del oro. Pero también hay una pequeña piedra filosofal, dirán, ¿cómo? Hay otra, esa pequeña piedra filosofal o pequeño magisterio o el pequeño elixir o tintura blanca es precisamente menos perfecta que la otra y esta puede transmutar los metales pero en plata. Entonces vean, hay precisamente un magisterio menor y un mayor. Hay misterios menores, misterios mayores. Los misterios menores son los del alma, los de la personalidad, los misterios mayores son los del espíritu. Entonces incluso vean, esta piedra filosofal estaba encriptada. Muchos pensaban que habían descubierto la piedra filosofal y era en realidad la pequeña. O sea, muchos transmutaban en plata y creían que ya habían descubierto la gran piedra filosofal o gran magisterio. Entonces muchos desarrollaban su alma y creían que ya, pero no. Hay que desarrollar también ese aspecto espiritual, ese principio monádico. O hay quien desarrollaba su personalidad a cabalidad, un cuerpo físico, unas emociones, una mente refinada y creía que ya, esa era la piedra filosofal, que él ya había hecho la magna obra. Sin embargo, no, hay que desarrollar cuerpo por cuerpo, principio por principio. Esa es la magna obra. Entonces, precisamente tenemos que desarrollar esos 4 principios inferiores: físico, etérico, emocional, mental, atma, buddhi, manas, y la mónada o espíritu es el repositorio de todas esas grandes experiencias. Entonces, ahí es donde se contiene todos los secretos, todos los arcanos misterios, desde que nosotros pasamos por ese arco involutivo, que ya lo hemos dicho en muchas conferencias en el curso básico. Estas mónadas primeramente se embarcan en un proceso involutivo y después en un proceso evolutivo. Entonces,
precisamente ese es el misterio, que esta mónada, este espíritu, hecho a imagen y semejanza de estos logos, tienen una evolución infinita y eterna. Por medio del desarrollo, por medio de esa transmutación de lo más vil, de lo más grosero, en lo más sutil, en lo más sublime, es que se lleva a cabo esta gran obra, pero esa gran obra es infinita y eterna. No se crea que porque ya desarrollaste tu espíritu o nuestro espíritu, no. Nuestra evolución es eterna, ser un logos planetario, un logos de esquema evolutivo, un logos solar, un logos cósmico, o sea, es infinita la magna obra, o sea, no se crea, no se piense que porque yo ya llegué a desarrollar ciertas iniciaciones planetarias o solares, ya me perfecciona. No, los logos planetarios de esquema evolutivo, solares, cósmicos, son seres super evolucionados que ya pasaron por ese tránsito que nosotros hemos precisamente apenas estando en ese tránsito. Eso se refería a Cristo cuando decía, lo que ustedes son, yo lo fui, y lo que yo soy y más, lo seréis. O sea, porque la evolución es eterna e infinita. Regresando al tema del lápiz filosoforum, a la piedra filosofal, como hemos repetido, uno de los grandes misterios profanos era transmutar el oro o plata, ya lo vimos, la gran obra o la pequeña obra, depende, podía transformarse en plata, en oro, el plomo, el mercurio, el cobre, etcétera. Pero también, aquí es donde viene el tema que nos incumbe, la panacea, el elixir. La piedra filosofal de los alquimistas ayudaba como elixir a prevenir y curar toda clase de enfermedades. Lo mismo agudas y crónicas, prolongar la vida humana mucho más de sus límites naturales, y por esta razón se ha considerado dicha sustancia tomada del interior, fíjese, tomada del interior como el más precioso de todos los remedios. La deforma artificialmente, piedras preciosas, convertía de forma exotérica, esa piedra filosofal, esos misterios, no es una piedra, son misterios, son secretos, le permitían al alquimista, al iniciado, transformar artificiosamente en piedras preciosas, los diamantes, las perlas y en rubíes, zafiros, todas las piedras preciosas, pero repito, no es una piedra como tal, es el conocimiento lo que nosotros podemos conocer como esa piedra filosofal que está en nuestro interior. Y otras virtudes que se desarrollaban con esa piedra filosofal, con este misterio, era precisamente desde la perspectiva intelectual y moral, era que quien desarrollaba esa piedra filosofal, esa lápiz filosoforum, es que confería o confiere el don de la sabiduría. Así como desde la perspectiva mundana, la piedra filosofal ennoblece en los metales a los más burdos, en piedras y perlas finas, así también purifica el alma del hombre y extirpa de su corazón la raíz del mal y de todo pecado. Entonces vean cómo estos misterios, estos elixires siempre han estado presentes, repito, estos elixires, esta piedra filosofal está al alcance de los grandes iniciados. O sea, no se crea, no se piense que ahorita porque saben que Pran ayuda a transmutar, ya vamos a, no. O sea, tenemos que recorrer ese sendero como aspirantes, después como discípulos y después recibir ese entrenamiento por esta logia blanca, por estas escuelas ashrámicas. Y nosotros poco a poco vamos a pulir esa piedra filosofal, esa piedra burda, tosca, la vamos a hacer piedra cúbica, esa piedra tosca, ese nigredo, lo vamos a transformar en el albedo y finalmente en el rubedo. Entonces ese nigredo es la personalidad, el albedo es esa parte de la tríada superior y ese rubedo es precisamente los misterios del espíritu. Entonces esos misterios menores y mayores, no crean que porque ahorita lo vimos en la conferencia ya me iluminé, no. Es un proceso gradual de purificar, refinar, entonar, entrenar cada vehículo, cada principio, para al final descubrir la panacea, el elixir, la piedra filosofal. O sea, no sé, si no, imagínense cualquier persona que viera esta conferencia que va a servir, va a surtir sus efectos en nuestras conciencias, a comprometernos con el camino.
Muchas personas nos escuchan, ay, qué padre, una conferencia, un libro, una charla, me inspiró, pero continúo con los mismos vicios, con los mismos ritmos, con los mismos hábitos. Bueno, esos individuos, esos hermanos y hermanas tendrán oportunidades en esta o en otra vida para comprometerse en su camino. El sendero no se recorre con entusiasmo, mis hermanos, mis hermanas. No se recorre escuchando conferencias, viendo películas, prendiendo inciensos, velitas, teniendo mi altar, relajándome. No, el sendero se recorre conscientemente observando todo, siendo consciente de mi respiración, de mis acciones, de mis palabras, emociones, palabras. Eso es cuando empezamos a asumir la responsabilidad de nuestro proceso. No queremos seguidores, queremos gente que se haga responsable de sí misma. Los maestros no quieren seguidores. Ellos nos han dicho, nosotros queremos almas responsables, no queremos niños. Queremos gentes que se hagan responsables de su evolución. Queremos que nos ayuden a resolver problemas, no que nos traigan problemas. Entonces, esas nimiedades de la personalidad, de que si soy famoso, de que si el maestro sabe de mí, que el maestro sabe que yo sé, o sea, son tonterías. Los maestros se fijan en seres que tienen ese desarrollo conciencial, en seres que ayudan a sus hermanos a resolver sus problemas mundanos. Entonces, ¿cómo nos van a dar más responsabilidades si no podemos resolver las nuestras? Entonces, es proporcional el poder, es proporcional la energía y es proporcional la fuerza al grado de compromiso y al grado evolutivo en el que nos encontramos. Dios no le da alas a los alacranes y hasta la maldad tiene límites. Un ser, por más que haya estudiado, un mago negro, por más que haya desarrollado, hay límites. ¿Y cuál es el límite del mago negro? El cuerpo, el plano astral. No puede trascender más allá del plano astral. Entonces, el mago negro opera solamente en el plano físico y astral. Su poder es limitado. Y el mago blanco, pues, opera en todos los planos de la naturaleza. Entonces, ahí se ve precisamente que el destino final del hombre es ser malo, bueno y después justo y finalmente sabio. Se dice también que también hay otra clave en la piedra filosofal, que el mantra Om Mani Padme Hum se conoce como la joya en el loto. Entonces hay otra clave ahí. Tanto la piedra filosofal como la joya en el loto representan la perfección espiritual, nos lo dice HPB en los Collecting Writings, tomo 11, página 541, al decir que Aristóteles le dijo a Alejandro Magno, que la piedra filosofal no era de ninguna manera una piedra, sino que se encontraba en cada hombre, en todas partes, en todos los tiempos, y es llamada la meta final de todos los filósofos. Fíjense nada más lo que nos está diciendo Madame Blavatsky. Este mantra, Om Mani Padme Hum, se dice que precisamente logra armonizar esos paramitas, estos vicios que tiene el ser humano, esos pecados capitales, y que se pueden, por medio de su entonación, el Om Mani Padme Hum puede equilibrarnos, puede desarrollar la compasión, pero sobre todo, este Om Mani Padme Hum es como si fueran cincelando esta piedra tosca, cada Om Mani Padme Hum, por eso los budistas, los tibetanos lo entonan, porque cada Om Mani Padme Hum es un cincelazo, es una pulida, es una refinada, es una tallada de esta piedra en bruto que es la personalidad. Entonces, aquí vemos otra clave de que esta piedra filosofal, nos dice Madame Blavatsky, no es una piedra, es una clave, es un misterio. Repito, es el arcanorum, es el misterio, el magno misterio, el misterio, el mayor de todos los secretos. Es la meta final de todos los filósofos. O sea, no es que la descubre y llegué a la meta, no, es precisamente, es la meta. Pero esa meta es también ilusoria, porque repito, la evolución no es finita, es infinita. Entonces, aquel que descubra que ya que comprendió, llegó a la piedra filosofal, se miente, porque es infinita. O sea, podrá conocer una porción de la piedra filosofal, pero conocer el misterio del aquello, del absoluto, el Parabrahman, pues es infinita ese autoconocimiento. Entonces, repito, no hay que perdernos en el espejismo, en la ilusión, en el maya de creer que porque yo llegué a comprender un secreto, un gran misterio, ya. No. Yo me atrevo a decir que la piedra filosofal es comprender que el absoluto, el Parabrahma, la seidad del aquello,
como decía Madame Blavatsky, es el ser sobre el que nada puede decirse, o sea, que nosotros vamos a continuar infinitamente nuestra senda evolutiva sin descubrir cuál es ese misterio, el por qué y el para qué emergen estos logos supracósmicos, cósmicos, solares, planetarios de este absoluto. Solamente él lo sabe. Es el ser sobre el que nada puede decirse, dice Madame Blavatsky. Entonces, la piedra filosofal también tiene otras connotaciones, como otros significados, como el elixir de la inmortalidad y el poder de proyección. Los alquimistas materialistas pensaban en la inmortalidad, ya que la piedra filosofal tenía reputación de conceder algo que podía retardar o aún revertir el proceso de envejecimiento. Pero esta clave, otra clave de la inmortalidad, está en este mantra védico que dice: condúceme de lo irreal a lo real, condúceme de la oscuridad a la luz y condúceme de la muerte a la inmortalidad. Es decir, esta inmortalidad es el mundo de lo real y de la luz, de lo real, de la luz y de la inmortalidad. Y en donde no hay ningún ser naciendo o muriendo. Vean, entonces la muerte no existe. Dentro de la eternidad existe la periodicidad y dentro de todo en el universo es transformación. Entonces, el elixir de la vida es que la vida siempre existe. Mi espíritu se encarna, se manifiesta en un alma. Mi alma se encarna en una personalidad. Pero yo no estoy muriendo. Lo que estoy haciendo es que mi alma está dejando sus cuerpos y mi alma es reflejo de ese espíritu. Entonces, en realidad la muerte no existe. Aquello que nosotros llamamos muerte es el desechamiento de un principio, de un vehículo, de un principio, de un cuerpo en un plano, y la conciencia pasa a un plano superior. Entonces, eso que nosotros llamamos reencarnación es ese proceso de ambivalencia, de darnos cuenta entre lo irreal del plano, de los planos de la personalidad y lo real del plano del alma y del espíritu. De la oscuridad del plan, de los planos de la personalidad, y de la luz de los planos del alma y del espíritu. Y que quien muere es la personalidad y que el alma y el espíritu son inmortales. En estos 3 párrafos se encuentran 3 grandes misterios que enseñan en muchas órdenes de corte iniciático. Los pueden escuchar, lo pueden recitar. El misterio es que lo comprendamos. Ese es el misterio. Que cuando nosotros pasemos por esas experiencias iniciáticas de dejar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental, cuando nosotros experimentemos lo irreal, la oscuridad y la muerte, nosotros nos demos cuenta que no somos eso, que somos el reflejo del alma, del espíritu, que somos lo real, que somos la luz, que somos la inmortalidad. Pero repito, no es lo mismo pensar ni sentir que te vas a morir que experimentar la muerte. Tenemos que experimentar esos tránsitos. Esas son las verdaderas experiencias iniciáticas, mis hermanos. No son ceremonias. Con cada nacimiento, con cada crisis, con cada dolor en la vida y con lo que llamamos nosotros muerte, esas son las verdaderas pruebas iniciáticas, no las ceremonias que hacemos en nuestras órdenes, donde se confieren grados y, ay, sí, hago drama, representaciones de esos procesos. No. Lo que nosotros aprendemos en muchas órdenes de corte iniciático es cómo actuar para cuando suceda el drama. Esos dramas, esas alegorías, esos mitos, esos ritos son alegorías, son representaciones simbólicas, pero cuando lo vivamos, es cuando realmente tenemos que poner en práctica la teosofía, la masonería, el rosacrucismo, el cristianismo, el budismo. Tenemos toda una vida para prepararnos para el proceso de la muerte o postmortem, toda la vida para prepararnos. No sabemos en qué momento nos llegue y bajo qué circunstancia. Sin embargo, si nosotros tenemos el privilegio de estar en esta charla, en esta conferencia y comprender estos sagrados misterios, y que cuando sobrevengan esas experiencias, saber cómo actuar, bueno, de eso es lo que se trata.
no simplemente de acumular información, repetir y ser un gran orador y no, o sea, esta información que se me está transmitiendo, ¿cómo la voy a aplicar para cuando se me sobrevenga la crisis, la enfermedad, la muerte? Ahí es donde yo voy a aplicar esta información, esta piedra filosofal. Entonces, repito, los alquimistas materialistas pensaron solamente en el poder de la proyección, o sea, muchos profanos con mandil, o sea, muchos alquimistas que creían ellos que ese era el fin último, ellos solamente se concentraron en transmutar el plomo en oro. Sin embargo, los verdaderos alquimistas, los verdaderos iniciados, se dieron cuenta que la piedra filosofal es aquello que conduce a la perfección, tanto dentro como fuera, tanto en nuestro ser como en el mundo alrededor. O sea, los verdaderos alquimistas trabajan en la parte exotérica, en lo exterior, exotérica y en la esotérica. Los verdaderos alquimistas trabajan con la física y con la metafísica. Los verdaderos alquimistas trabajan, ya lo dijimos, entre la oscuridad y la luz, entre lo irreal y lo real. El verdadero alquimista trabaja entre la muerte y la inmortalidad. Entonces vean, la mayoría de los profanos y muchos hermanos que ingresan a las órdenes de corte iniciático se quedan en este lado. No logran vislumbrar, no logran penetrar en esos misterios más sublimes. Se quedan en el atrio, se quedan en los pasos perdidos, se quedan fuera del templo. Por eso llamamos profanos, porque están, aunque pueden estar dentro del templo, están fuera, su alma está fuera, está dentro de la personalidad, pero el alma, el espíritu está fuera. Pero un verdadero aspirante, un verdadero discípulo, un verdadero iniciado, comprende los dos aspectos. El mago negro se queda aquí. El mago blanco comprende los dos misterios. El mago negro solamente se obsesiona por la fama, por la riqueza, por la belleza, por la popularidad. El mago blanco no. El mago blanco comprende que él trabaja para las fuerzas tanto involutivas como evolutivas. El mago negro solamente trabaja para las fuerzas involutivas, para las fuerzas decadentes. Sin embargo, el mago blanco comprende que es un hermano descarriado y él trabaja para las fuerzas tanto involutivas como evolutivas, porque él sabe que al ayudar a progresar a todos los seres, está ayudando precisamente a los que vienen en el curso involutivo y está ayudando a subirlos en el curso evolutivo. Entonces, repito, esa es la diferencia entre los que se quedan afuera del templo y entre los que se quedan adentro del templo. Esa es la diferencia entre el alquimista materialista y entre el alquimista espiritual. Bueno, Madame Blavatsky resume este proceso alquímico completo y con esto vamos a cerrar una parte de la sesión. Dice que la alquimia es uno de los yogas de Occidente. El objetivo del yoga, una palabra que etimológicamente significa unión, se ha hablado mucho de los yogas, es la unificación de nuestras naturalezas. Vicente Beltrán Anglada es muy puntual en su obra El misterio del yoga. Él dice que es un yoga por cada cuerpo. Para el yoga físico, para el cuerpo físico, perdón, es precisamente este Hatha Yoga. Para el cuerpo vital, vean ese Prana Yoga. Para ese cuerpo emocional, el Bhakti Yoga o el yoga de la devoción. Para la mente hay dos yogas. Para la mente inferior es el Raja Yoga y para la mente superior es el Agni Yoga. Y de ahí en adelante siguen los yogas del alma y del espíritu, los Devi Yogas, que esos ni se mete, nos da atisbos, pero no se mete al respecto. Entonces, yogas significa unir. El misterio de Osiris, que fue despedazado por Set, es alegórico, o sea, el espíritu, la mónada, es despedazado precisamente, y Isis, que es la madre, el cuerpo, la personalidad, tiene que unir esas partes, y Horus, que es el alma, es el Hijo, el Cristo, el Verbo, es el que resucita, el que renace. Entonces, de ese maridaje entre espíritu y materia nace el Hijo, el Cristo, el Verbo, el Horus. Entonces, ese drama, esa representación
de la Santísima Trinidad presente en todas las escuelas mistéricas, nos enseña que el espíritu, la mónada, fue despedazada por esa materia, por esa materialidad, por esa bestialidad, por ese set, pero es ese grado de inconsciencia donde voluntariamente la mónada decide sepultarse en la tumba de la materia. Pero esa madre, esa Maya, esa María, esa Virgen, que es Isis, esa conocedora de los misterios menores, es la que tiene que unir esas partes, es la que tiene que, por medio de estos yogas, unificar esos cuerpos de la personalidad. Y es cuando ya se unifican esos cuerpos de la personalidad, en esos misterios menores, cuando empieza el alma, se empiezan a revelar esos misterios mayores del alma y del espíritu, para que el candidato al iniciado comprenda que su destino es glorioso. Entonces, el propósito del yoga es hacer un todo de nuestros fragmentados yoes, lo que digo, del drama de Osiris. Y hay muchos dramas que fueron cercenados, crucificados, torturados, o sea, son dramas, son alegorías. Y tenemos que unificar estos yoes, tanto dentro de nuestro yo personal, o ese yo personal, como el yo individual, o sea, lo inferior con lo superior. O sea, tenemos que unificar nuestra personalidad con nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, hay una tendencia muy marcada en muchas escuelas a desdeñar la personalidad y mortificarla, y, o sea, no, o sea, hay que purificarla, hay que refinar, hay que entrenar los cuerpos de la personalidad para ser un instrumento del alma, y después el alma refinarla, purificarla para ser un instrumento de la mónada. Entonces, el propósito de la alquimia es el mismo que la yoga, transformar el plomo de nuestras temporales personalidades en el oro de la unificación de todas nuestras identidades con el eterno aquello, o sea, con el absoluto. O sea, no es que cuando yo llegue a esa comprensión de que yo soy un alma, es mi alma y tu alma, no, es el anima mundi, el alma del mundo. Y no cuando yo llegue a ese grado de conciencia de comprender que soy ese Atman, ese espíritu, esa mónada, comprender o sentir que soy un espíritu separado. No, soy ese espíritu universal, soy ese aquello, soy la seidad, soy esos logos expresados a través de mí. Soy el absoluto a través de mí, el que se está dando cuenta que está experimentando. Somos aquello, yo soy aquello, yo soy él es yo soy Dios en acción. Entonces, la alquimia es como la serpiente del emblema de la sociedad teosófica, con su cola en su boca, su comienzo y su fin coinciden. Es el alfa, el omega, el alep y el tau de los hebreos, es el principio y el fin. Entonces, y ese comienzo de la alquimia, su lema, gento pan, todo es uno. El fin de la alquimia es entonces la piedra filosofal, que es el símbolo de la perfección a través de la unidad de la persona con lo individual y con el universo aquello. Su comienzo es su fin y su fin es su comienzo, todo es uno. La alquimia es de esta manera una forma de sabiduría universal. Entonces, esa es la conclusión que podemos arribar, que la piedra filosofal es conocer que aquello yo soy, que yo soy aquello, que yo soy lo que el creador es, él es yo soy Dios en acción. Con estas palabras, mis queridas hermanas, finalizamos esta fase teórica, esta fase de información. Una disculpa por extendernos, pero vamos a conceder el uso de la palabra por si alguna hermana o hermano desea compartir alguna perspectiva, algún comentario, alguna opinión al respecto, con mucho gusto. Puede levantar la mano, pueden escribir a través del chat. Adelante, mi hermano. Sí, bueno, yo tengo una duda, ¿no? Porque en ciertas escuelas esotéricas se promueve al aspirante desde muy al inicio, al principio, a llevar a cabo las unificaciones yógicas que mencionabas de sus diferentes cuerpos. Por ejemplo, enseñan a practicar la Hatha Yoga para unificar el cuerpo, las pranayamas para unificar o controlar uno mismo el etérico. Pero en cambio en teosofía y en algunas otras escuelas se desaconseja empezar con el cuerpo y con el etérico y con las emociones. Y aconsejan más empezar con el nivel, con los niveles mentales, ¿no? Ascender
a lo que sería el yoga mental. ¿Qué opinas tú, hermano, al respecto? Esa es una excelente pregunta, mi hermano, porque lo que nos dice Vicente Mental Anglada, él hizo una tabla en ese libro muy bueno, que ya en una conferencia que nosotros dimos acerca de estudio, meditación y servicio como técnicas de autorrealización, ahí entramos un poco al estudio de los yogas, porque lo hemos comentado abiertamente. Existe una confusión impresionante en esas escuelas de corte iniciático. Creen que el objetivo, el propósito de nuestras logias es leer, reunirnos, convivir, hacer una charla. Sí, claro, el principio de fraternidad universal es absoluto, es la unidad, es practicar la unidad. Pero no solamente eso, tenemos que desarrollar, entonar, purificar, ejercitar todos los vehículos. Sin embargo, repito, como cada principio y cada cuerpo tiene una correlación también con una raza, parte de por el cual la teosofía sugiere que la quinta raza, el quinto principio, la quinta subraza es el principio mental, es por el cual se da mucho énfasis y ahínco al desarrollo de la mente. Sin embargo, algo de lo que podemos observar es que no todos estamos evolucionando a la par. Muchas personas, la mayoría de las almas encarnadas en el género humano, son almas infantiles. Entonces tú nos vas a poner a practicar el Raja Yoga, el Agni Yoga, incluso la Madame Blavatsky concebía y muchos teósofos como el yoga del conocimiento, como el Nana Yoga. Y el yoga de la meditación como el Dhyana o Dhyan, de ahí precisamente por eso las estancias del Sian, del Yan. Entonces, pero, oyes, al común denominador de la gente no los vas a poner a meditar ni a estudiar estos conceptos. ¿Por qué? Porque no están en su nivel. Le faltan muchas vidas para llegar a comprender estos misterios. Entonces, a esas masas se les educa por medio del ejercicio físico, del atletismo, que también hay una desviación, ¿eh? Ir a un gimnasio se corre, yo lo viví de joven, el tema de la vanidad, del orgullo, la separatividad, ay, no, quiero hacer músculo, quiero ser más bello, quiero definición, y, o sea, hay trampas. ¿Por qué? Porque te identificas con el cuerpo físico y con la personalidad y esas personas que no logran liberarse de esos atavismos de la personalidad sufren cuando desencarnan. ¿Por qué? Porque piensan ellos que son el cuerpo. Se sienten que son el cuerpo. Hay personas que tú les preguntas, ¿eres un alma con cuerpo o un cuerpo con alma? Y dicen, no, yo soy un cuerpo nada más, no soy un alma. A ese grado de inconsciencia estamos muchas almas jóvenes. Entonces, el riesgo que se corre actualmente en esta sociedad egoísta, hedonista y narcisista es que le estamos rindiendo culto y pleitesía a la personalidad. Culto y pleitesía a la personalidad en todos los ámbitos, en la moda, en los deportes, en el arte, en la música, incluso en las conferencias. Por eso nunca van a ver de mí una fotografía, porque no es importante que salga el expositor. O sea, ¿cómo le vamos a rendir culto y pleitesía a una persona? ¿Cómo vamos a ver a una persona 1 hora y media, 2? Lo que importa es la información, no el informante. Pero hasta en estas órdenes vemos eso, culto y pleitesía a la personalidad. Invitamos a la conferencia magistral a cargo de fulano de tal. Ah, canijo, o sea, culto y pleitesía a la personalidad. Así es, mi hermano. Entonces, desafortunadamente, es un trabajo de cada quien. No te puedo a ti, empieza con tal yoga. O sea, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu evolución, como lo dijimos hace ratito, y saber en ese examen de tu conciencia, en ese balance entre el bien y el mal, en qué nivel evolutivo te encuentras y como dicen, de qué pata cojeamos y de qué cuerpo es el que más tenemos débil. O sea, en realidad el cuerpo físico es autómata. Es el cuerpo que refleja el cuerpo vital, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Por eso el último vehículo que se enferma es el físico, porque empezamos a generar desarmonía en el cuerpo mental, en el cuerpo astral, en el cuerpo etérico, y ya cuando vemos la enfermedad ya es la manifestación en el cuerpo físico. Y el proceso para sanar es a la inversa. Cuerpo mental, emocional, etérico y físico, y no como lo hacemos ahorita. Queremos curar el cuerpo físico, no sabemos que existe el cuerpo etérico, no sabemos que existe el cuerpo emocional ni la mente, entonces esta pandemia no se va a acabar con la vacuna,
porque es un efecto de causas puestas en ejercicios en los planos mental, emocional y etérico. Pues por más vacunas que se haga, estamos nosotros con un efecto placebo, estamos atendiéndonos de los efectos, más no de las causas. El origen de esta enfermedad y las que vienen, porque no solamente vamos a vivir esta pandemia, vamos a vivir muchas enfermedades y hemos vivido muchas en nuestro tránsito por los reinos elementales, mineral, vegetal y animal y humano. Hemos vivido muchas más que estas experiencias de dolor y las que nos faltan para purificarnos. Pero si nosotros reconocemos que la causa de nuestro exterior proviene de nuestro interior, que nuestro mundo físico es resultado de los planos sutiles y que esto que vemos en el plano físico tan feo, tan desagradable, tanta maldad, tanta desarmonía, tanto desarreglo, tanto, o sea, por Dios, hemos hecho un desastre del plano físico. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de lo que hemos hecho en los planos sutiles. Imagínense cómo está el plano mental inferior, pero sobre todo el plano astral. ¿Cómo está el plano astral? El verdadero purgatorio infierno de muchos. Atestado de estas formas mentales perniciosas, de vicios, que es la verdadera causa de las lacras y de todos los males de la humanidad. Todas las emociones, vicios y pasiones que hemos generado en el cuerpo, en el plano astral. Entonces, de ahí, mi hermano, que te repito, para concluir con tu intervención, la imperiosa necesidad de observarnos, de comprendernos, de sanarnos, es un proceso de rehabilitación del alma, de la personalidad. Tenemos que rehabilitar, es un proceso, ya lo dijimos en el curso de salud y curación esotérica. Tenemos que desarrollar hábitos, estilos de vida que nos generen salud, y aquellos que ya la perdimos por una cuestión kármica que así es, estamos sintiendo el efecto de esta u otras vidas, pues un proceso a la inversa, empezar a establecer hábitos de salud para gozar de curación. No sé si con eso contesto tu pregunta, mi hermano. Me refiero más que nada si es que creo que hay en Que si teosofía lo sugerimos, pero te repito, yo te di la respuesta, o sea, no es que la teosofía abiertamente te diga, hermano, practica el hatha yoga, el prana, o sea, cada quien es la responsabilidad, porque si no al rato vas a decir, no, es que me dijo Omar Reyes del centro de estudio que yo practicaba pranayama y como perdí el olfato, pues es responsabilidad de él. Hay gente que ha practicado el pranayama y pierde el olfato. Hay gente que quiere practicar el yoga kundalini y se vuelve un depravado sexual y es responsabilidad del instructor. No, ¿verdad? Es responsabilidad precisamente por eso iniciamos nosotros la conferencia con Viveka, que a los pies del maestro de Krishnamurti se dice, es lo primero que tú tienes que desarrollar, el discernimiento. Entonces, no esperes que ahorita te diga que sí o no. Muchos teósofos tienen miedo, incluso hay teósofos que dicen, no prendan ni una vela, no prendan un incienso, no invoquen a los devas. Pues ellos, por su ignorancia. Sin embargo, repito, todo lo tenemos que tener con cautela y con precaución. O sea, aquellos que practicamos ceremonias, rituales, o sea, ¿a quién vamos a invocar? Si tú tienes un altar en tu casa, ¿qué deidades vas a poner? O sea, yo lo decía el otro día, más que pedir hay que agradecer. Entonces, en torno a tu pregunta, te repito, no es que los teósofos digan que solamente debemos desarrollar el Raja Yoga, el Agni Yoga o el Nana Yoga. Yo los veo, te digo, los veo y digo, ¿cómo es posible que sí una mente excepcional, pero seamos inútiles en el mundo profano, insensibles a los problemas de la humanidad, cuerpos físicos desgastados, deteriorados? No reflejamos vitalidad, no reflejamos vigor, no reflejamos amor, no reflejamos simpatía, carisma, alegría, que también el cuerpo astral es un reflejo, o sea que eso es otro de los misterios, son principios y se reflejan, el cuerpo físico refleja a Atma, el cuerpo astral es el reflejo de Buddhi y el cuerpo mental inferior se refleja por el superior. Entonces, pero te repito, no es que yo te diga, sí, practica el Raja Yoga, el Agni, no. Tú debes de saberte observar y ver precisamente en qué grado evolutivo te encuentras. Y si no, aún no has hecho ese trabajo, empiézate a observar. Empiézate a observar si has descuidado tu cuerpo físico, la vitalidad, tus respiraciones, tus exposiciones reguladas al sol,
la lectura, la meditación, el servicio. Entonces, eso es lo que te va a desarrollar, pero sobre todo, mi hermano, paralelamente. Estudio, meditación, servicio, y si tú tienes tendencia al ritual, a la ceremonia, y puedes ingresar a la masonería, al rosacrucismo, otra orden, un camino blanco, porque tengo muchas órdenes también se lo llevan a la izquierda. Vas a desarrollar de forma paralela tus vehículos de tu personalidad. Pero si tú me dices, la sugerencia es que sí, pero de forma paralela. No te polarices. O sea, no te polarices, porque ahí es donde vienen precisamente los extremos que se tocan, cuando solamente ponemos el énfasis en un vehículo de la personalidad. No sé si con eso ahora sí ya aclaré tu duda. Así es, hermano, muchas gracias. Entonces, equilibrio, acuérdate lo que dicen los griegos, nada con exceso, todo con medida. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales, todas, porque actuamos paralelamente en estos planos, en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental y en los planos del alma y del espíritu. Aquí están todos, y todas esas necesidades debemos satisfacerlas. También esa tendencia de que no, la espiritualidad y la materialidad están peleadas. O sea, el dinero es prana materializado. La materia es el espíritu más denso y el espíritu es la materia más sutil. O sea, esa tendencia también a polarizarnos es que el materialismo, aquí, estos 7 planos del sistema solar apenas son el plano físico cósmico. Entonces, estamos en el sótano de la evolución. Entonces, no digamos que no somos materialistas porque estamos en el plano físico cósmico. Sin embargo, también estamos en el plano astral cósmico, mental, búdico, átmico, monádico y el plano adi cósmico. Entonces, no solamente somos todo. Somos la madre, somos el hijo y somos el padre. Somos espíritu, materia, conciencia. Somos espíritu, alma y personalidad. Y como tal debemos satisfacer plenamente las necesidades de todos los vehículos. Pero ojo, no darle un énfasis a un vehículo en especial, a la personalidad. No sé si queda claro eso. Muy claro, hermano, muchísimas gracias. Gracias. Adelante, una hermana Rodríguez. Sí, sí, hermano Omar, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera que me compartieras un poquito más sobre lo que se refiere a la triada superior y la triada inferior, por favor. Bueno, desde la concepción de Madame Blavatsky, eso tendrías que remitirte al curso básico. Si no lo han cursado, mi hermano, sí es recomendable que lo estudies, porque ahorita en realidad sería muy abstruso el tema, muy complejo, y si te contesto una respuesta te daría más. Yo te sugiero que te suscribas al curso básico. Te voy a dar una respuesta concreta. Desde la perspectiva de Madame Blavatsky, dice ella que somos 7 principios. Esa es su concepción de Madame Blavatsky. Atma, Buddhi y Manas. Y este cuaternario inferior, cuerpo físico, etérico, emocional y mental, y jiva o prana que lo compenetra a la personalidad. Entonces, para Madame Blavatsky son 7 principios, cada uno tiene una correlación con una raza, con una subraza y con un aspecto de la evolución de nuestro esquema evolutivo. Son 7 planetas por los que, o globos que tenemos que pasar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada globo hay una correlación, cada globo con cada principio y con cada elemento. Entonces, y con cada rayo. Hay una correlación de estos 7 principios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 principios. Pero sin embargo, para otros autores más modernos, que incluso, pues, para aquellos que solamente han estudiado a Madame Blavatsky a los teósofos clásicos como Annie Besant o Leadbeater, esta generación de todos ellos, nuestros presidentes, Jinadayasa, Arundel, Ram, para toda esta corriente teosófica a la que pertenecemos de Adyar, son los principios que existen, 7. Sin embargo, para otras corrientes esotéricas modernas, ellos dicen que es la mónada, que está separada como espíritu, y que esa mónada se refleja en 3 principios, que fue lo que dijimos: Atma, Buddhi y Manas. Y que no, la personalidad no es cuádruple, que es triple, que es una triada inferior.
cuerpo físico, emocional y mental. En esta porción del físico, estos teósofos, bueno, no, pues no se pueden considerar teósofos, esas escuelas de esoterismo moderno, de Alice Bailey, de Torcom, de Anglada, de otros más, ellos dicen que en el cuerpo físico está implícito el cuerpo etérico vital. Por eso ellos dicen que somos tres triadas, o una triada, o sea, una mónada, que la voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa. Voluntad se expresa en Atma, amor, sabiduría en Buddhi y la inteligencia activa en Manas. Atma en el cuerpo físico, Buddhi en el cuerpo astral, la mente superior a la mente inferior. Y que en el hexagrama también está representado. Aquí estaría precisamente Atma, Buddhi, Manas, y aquí teníamos precisamente Atma, aquí se refleja Buddhi en el cuerpo astral y la mente superior en la mente inferior. Y aquí tenemos el séptimo principio, ¿no? Entonces, repito, son perspectivas. O sea, yo no me quedo solamente con la de Madame Blavatsky. De hecho, el individuo puede ser visto por varias claves. Podemos concebirnos por el uno, somos la unidad, somos parte del absoluto, sí, somos uno. Pero en la Sagrada Tetractis, que ahí vamos a entrar incluso en el tema cabalístico, para los pitagóricos, ellos enseñaban la Tetractis, el misterio del 10. 1, la mónada. 2, la duada. 3, la triada. Y 4, la tetrada. Entonces, para los pitagóricos, la mónada y la duada, pues forman en realidad ese aspecto superior, ese espíritu, la mónada y la duada. La triada es ese aspecto, ya lo dijimos, Atma, Buddhi, Manas, y la tetrada son esos 4 principios inferiores. Que si tú lo trasladas al tema cabalístico, que quizás de ahí los pitagóricos, los neoplatónicos aceptan ese principio del 10, porque pues aquí es donde viene el tema cabalístico, ¿no? Keter, Chokmah, Binah, y luego vienen aquí otros 3 principios. 1, 2, 3. Así es como desciende. Aquí hay otro principio, acá hay otro y aquí hay otro. Entonces, desde la concepción cabalística, que también, te repito, son sincretismos. Todo es un sincretismo. La teosofía es un sincretismo, ciencias, filosofías y religiones. La masonería igual, alquimia, hermetismo, cábala. Entonces, desde esa perspectiva cabalística son 10 principios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si lo ves desde la perspectiva cabalística, aquí está la mónada, aquí está Atma, Buddhi, Manas, y aquí están los 4 principios de la personalidad. Cuerpo astral, mental, principio vital, cuerpo físico. Entonces, ya vieron que depende de la perspectiva, es la constitución del ser humano. Podemos vernos como una unidad, podemos vernos como desde la perspectiva trina, espíritu, alma, personalidad, desde la perspectiva geométrica. Si nos queremos ver la constitución del ser humano septenaria, ok, no hay problema. Desde la perspectiva de Madame Blavatsky y de la perspectiva de otros teósofos, somos 7, perfecto. Atma, Buddhi, Manas, cuerpo mental inferior, cuerpo astral, cuerpo etérico, cuerpo físico y prana. Pero prana no es principio. Se pone ahí, pero no es principio. Y si tú lo quieres ver desde la perspectiva de estos teósofos, de estos que le llaman pseudoteósofos, otras corrientes alternas, mónada, triada superior y triada inferior, porque ellos le llaman triada, ellos no le llaman a la personalidad cuaternaria, le llaman triada inferior o no yo. Vela como lo quieras ver, mi hermana. Lo importante es precisamente que comprendamos que son perspectivas. Eso es lo más importante. En algo sí se han puesto de acuerdo, que es espíritu, alma y cuerpo. En eso se han puesto de acuerdo porque así lo concebían los alquimistas medievales. Espíritu, alma y cuerpo, le llaman a la personalidad cuerpo. Pero son 3 aspectos del mismo ser. Somos espíritu, alma y personalidad. Somos mónada, somos la triada superior y somos el cuaternario o la triada inferior. Ponle el nombre que tú quieras,
la clasificación que tú quieras, quédate con la que tú quieras. O sea, no imponemos dogmas nosotros. Eso es lo que ha permeado también en muchas instituciones. Es que lo dijo fulana de tal. Pues sí, lo dijo ella. Pero cada quien tiene que comprobar por el fuego de la experiencia si esto es real. Eso es lo que importa y no lo que yo te diga, ni lo que dice Blavatsky o Bessano o Bailey, sino lo que cada quien tengamos que comprobar, porque si no entraríamos en el dogmatismo y entraríamos en el sectarismo de que tú tienes que creer ciegamente en esto. Somos libres pensadores. La propia Blavatsky nos decía, ningún teósofo tiene el deber de imponer sus ideas a los demás, como ningún teósofo tiene el derecho de imponer sus ideas sobre los demás, como ningún teósofo tiene el deber de aceptar las ideas de otros. Ya lo dijimos, el propio Buda lo dijo, duden de todos y sigan su propia luz. Y todos incluye a él, ¿eh? O sea, imagínate que es como si Buda te haya enseñado el camino de la iluminación, el Dharma, y al final te digo, duda hasta de mí. O sea, eso es lo importante, pero no lo que yo te diga, lo que tú descubras, mi hermana. Entonces, te invitamos a que te inscribas al curso básico y no solamente eso, a que escudriñes otras teorías, otras corrientes, otras escuelas, para que tú tengas esa amplitud de conciencia y esa apertura, ese discernimiento y que tengas esa claridad de pensamiento, esa mente de síntesis y que veas la verdad en todas las tradiciones. Porque a la luz de un budista los cristianos están equivocados, ¿eh? Y para un zoroastrista, pues imagínense, pero lo vemos después desde la perspectiva de un jainista o desde la perspectiva de un musulmán, y pues ahí está la historia de la humanidad, matándonos y guerras por la religión y por Dios, nada más, porque yo quiero que se imponga mi idea. Sentimos que tenemos el hilo rojo y el refresco del desierto, ¿no? Entonces esa ignorancia nos hace comprender que es incapacidad de comprender que la verdad está en todo. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, mi hermana. Sí, hermano, muchas gracias y nos vamos a inscribir con mucho gusto el curso. Te lo agradezco mucho. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sergio Remzinski. Se dijo que la evolución es lo general a lo particular, desde arriba hacia abajo. Eso se refleja en el arco involutivo, desde los reinos inferiores a los superiores. Sin embargo, el arco evolutivo en que la humanidad se encuentra actualmente es de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general, de lo individual y separado a la unidad. Por favor, explicar este concepto. Una excelente pregunta del hermano Sergio Remzinski. Así es, mi hermano, estamos nosotros emergiendo de lo fragmentado, de lo fragmentado a la unidad. Y eso precisamente para robustecer la pregunta de mi hermana que antecedió a ti, Sergio, eso es precisamente parte, la fragmentación se debe precisamente en que esta personalidad o cuaternario, o si tú lo quieres ver como la tríada inferior, velo como tú quieras, está roto ese enlace entre la tríada superior, alma, yo superior o ego divino, que la teosofía también le da, Madame Blavatsky le da el nombre de ego divino, que nosotros no empleamos el término ego divino porque los psicólogos se encargaron de hacer creer que el ego divino es la personalidad, que por eso nos decimos ego significa yo. Entonces no entramos en controversias y por eso no empleamos la palabra ego para designar a la tríada superior. Pero existe una ruptura de conciencia entre la personalidad, el cuaternario, la tríada inferior, ya lo dijimos, la personalidad del cuerpo, como lo quieras llamar, y el alma. Entonces, esa ruptura, que ese puente lo tenemos que construir nosotros, que se llama Antacarana, y ese Antacarana se construye precisamente con lo que dice mi hermano, que preguntó al principio, con el estudio, la meditación y el servicio. Con esos yogas es cuando construimos ese puente de conexión y es cuando desaparece ese estado de fragmentación. Porque, vean, para robustecer también la pregunta de nuestro primer hermano, la mente es dual. La mente se proyecta hacia lo inferior o hacia lo superior. La mente inferior o kama manas o mente de deseos es precisamente la que llega a gobernar a veces al cuaternario, la personalidad, pero la mente superior
es precisamente ese primer principio de la tríada superior, Manas, el pensador, que unido a Buddhi y a Atma, es lo que en esa conjunción podemos hablar que ya tenemos desde esa concepción septenaria al hombre perfecto, vaya. Entonces, sin embargo, aclaro, la mente es dual. Por eso es una mente concreta la que se proyecta hacia lo inferior y una mente abstracta la que se eleva a los niveles del alma. Entonces, por eso el problema actualmente de la humanidad, porque por esos dos cerebros, el hemisferio izquierdo, el de la razón, el de la lógica, el del lenguaje. Un hemisferio derecho, el holístico, el integrador, ese mente abstracta, esa mente artística. Entonces, tal pareciera que en el cerebro tenemos ahí la cavidad de estas dos expresiones de la mente, la superior y la inferior. Entonces, actualmente la humanidad, mi hermano Sergio, en efecto estamos, ya lo vamos a ver, ya lo van a ver ustedes en el curso básico, que hay cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que este esquema evolutivo de este esquema evolutivo terrestre comprende estas grandes fases 4, 5, 6, 7. Y que cada cadena tiene 7 glóbulos, 7 planetas, y ya lo dijimos, está asociado con un principio del individuo. Pero actualmente estamos en esta cuarta cadena, en la cadena terrestre, y estamos nosotros en el cuarto globo. Entonces estamos en la fase más material de nuestra evolución. De estas 7 cadenas estamos en el sótano. Entonces nosotros tenemos que, vamos a trascender, vamos a pasar en estos globos sutiles y vamos a pasar estas siguientes cadenas en el futuro y cada día vamos a expresar esa integración, esa unificación, o sea, y claro, la mente actualmente nos trae muchos problemas porque la mente se proyecta hacia la personalidad, se fragmenta hacia lo material, pero en el futuro, en la siguiente raza, en la sexta raza, es cuando se va a desarrollar ese sexto principio, el principio precisamente de Buddhi, de la intuición, y esta raza en teoría tendríamos que trabajar con la mente superior, ese quinto principio, con el manas, el pensador superior. Sin embargo, repito, la humanidad ni siquiera el cuerpo astral dominamos. Es el cuerpo que nos domina a la mayoría de los humanos, el cuerpo emocional, que ligado a la mente concreta, pues imagínate, mente concreta, desarrollada, más deseos, agárrense. Entonces, ese es el problema actualmente de que nosotros estamos viendo todo separado, juzgamos, criticamos, nos sentimos separados de los demás humanos, de los demás reinos, y eso pues es la causa de nuestros problemas, de nuestras insatisfacciones, de nuestro apego y de nuestros deseos. Porque la mente también se proyecta al pasado o al futuro. Al pasado o al presente, pero casi es muy raro que se proyecte al presente con el apego. Normalmente el apego es al pasado, o que no quiero que se acabe esto que estoy disfrutando, o se va al futuro con el deseo. La mente entonces es ambivalente. Y en este estado de la mente superior y de la conciencia búdica o intuicional, se experimenta la integración, el eterno presente, porque también hay un misterio. En los siete planos, cada uno perteneciente a un elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno pertenece a un elemento: tierra, agua, fuego. El aire es el cuarto elemento, que es el plano búdico. Y luego viene el éter. Hay quien dice que es el Akash, o hay quien pone el Akash aquí en el número 1, o hay quien pone en el plano número 1 el mar de fuego. Eso no importa. Esos dos planos son muy elevados. Pero el cuarto elemento, el cuarto plano, que es el búdico, el intuicional, es el que equilibra. Entonces, cuando nosotros logramos desarrollar el Buddhi, que para muchos teósofos, para Madame Blavatsky es el alma, es esa conciencia crística, esa alma universal, es cuando nosotros vamos a lograr establecer realmente ese equilibrio entre estos vehículos de la personalidad y el alma y el espíritu. Que para Madame Blavatsky dice que solamente existe la mónada cuando está esta unión de Atma, de Buddhi y de Manas.
Sin embargo, repito, para otros autores modernos dicen que son principios separados. Atma es un cuerpo, Buddhi otro cuerpo y la mente está, repito, fragmentadamente superior e inferior. Entonces, pero hay un misterio en el 4, en el plano búdico, porque ahí es donde desaparece la percepción del tiempo, la percepción de la separación, y ahí es donde precisamente Cristo cuando dice, lo que hagáis a uno de mis hermanos, me lo hacéis a mí, o sea, porque él ya, esos seres Buda, Cristo ya tiene esa conciencia de unidad, esa conciencia búdica de unificación, de amor absoluto, de compasión total. No sé si aclaro la respuesta, mi hermano Sergio. Bueno, vamos a continuar entonces con las preguntas. ¿Alguien más? Entonces, queda completamente claro, mis hermanas y hermanos, que no debemos de confundir Akasha, que Akasha es para los hindúes, para los indos, los Vedantas, ese principio sonoro, ese principio vibratorio, ese sonido primordial, y que los griegos y los romanos le llamaban el aéter, y que Jiva es precisamente de donde se extrae ese océano de vitalidad que también Madame Blavatsky le llama a Atma Buddhi, a ese espíritu, a la mónada, Jiva, también es un sinónimo de esa vida universal. Ella le da esa connotación también a Madame Blavatsky, a Jiva, como esa mónada, ese Atma Buddhi, y que de Jiva es de donde procede toda la vida, de este espíritu universal, de esta anima mundi, de esta alma universal, y que de Jiva todos los seres, precisamente nosotros tenemos esa vitalidad, esa vida, porque extraemos de Jiva ese principio vital o prana, y que el éter es ese quinto elemento de los 7 presentes en el sistema. Eso sí quedó completamente claro para no desviarnos del punto. Y que en consecuencia el Amrita es esa definición que se da al néctar, a la ambrosía, ese alimento de los dioses, ese alimento que confiere la inmortalidad, ese elixir de la vida, que ese Amrita pues sería precisamente el Jiva, esa energía vital universal y que está presente en el prana. Y que por medio de estas técnicas de la piedra filosofal es cuando vamos a descubrir que somos esa vida universal y eterna. ¿Sí queda claro eso, esa síntesis? ¿Sí queda claro, Elías, aquí? ¿Alguien más, mis hermanas y hermanos? Entonces, ¿por qué les decía que esto fue una dispensación la que nos hizo el cósmico? Porque hay que apelar al sentido común, mis hermanas y hermanos, y comprender por qué esta experiencia actualmente de la humanidad, por qué es el tema respiratorio. Hay que entender por qué la humanidad estamos siendo probadas con el sistema respiratorio, por qué no el sistema digestivo, por qué no el corazón, por qué en el principio vital. ¿Qué nos está diciendo el planeta? ¿Qué nos está diciendo el universo? Hemos transgredido esta vida universal, este jiva, este prana, hemos hecho uso indebido de la vida, porque la prueba no es para los reinos inferiores, no es para los minerales, ni los vegetales, ni los animales. O sea, la experiencia, la prueba, el karma planetario es para nosotros, para los humanos. Y ya vimos que ni con el cloro, ni con el Lysol, ni con la vacuna, esa es la solución. Si la solución es precisamente nosotros en comprender que de ese jiva, de ese prana, nos alimenta nuestros cuerpos inferiores y que al haber nosotros transgredido la ley de la unidad, la ley de la fraternidad, la ley de la vida universal, nos está faltando el aire, nos está faltando la vida, porque no es un virus, o sea, es un virus que inhibe la función respiratoria normal. O sea, no es el virus, es un virus que inhibe la función respiratoria. Entonces, ese virus, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos está enseñando? Que respetemos la vida, la de nosotros, la de los demás,
que nosotros no tenemos el derecho a quitar la vida o el cuerpo, más bien dicho, a los otros seres inferiores. Cada quien saque sus conclusiones, pero sí lo que sí podemos hacer es respirar con diario, hacer esas respiraciones rítmicas, inhalar, sobre todo, repito, que nos dé el sol en esos puntos interesantes del día, al amanecer, al cenit y al atardecer, que en esos 3 puntos del día entregarnos a la reflexión, a la meditación, a la calma, a la quietud, a la armonía, y que comprendamos que precisamente estamos viviendo dentro de un ser que está evolucionando un planeta y que ese ser está evolucionando dentro de un sistema solar y que ese sistema solar dentro de un logos cósmico y que este logos cósmico dentro de un universo. Y bueno, los físicos de la cuántica hablan de multiuniversos, todas las potencialidades, todas las realidades dentro de la fuente, del parabrahman, del aquello, la seidad, como le quieran llamar, todas las posibilidades, todas las potencias, todas las realidades, todos los campos, todos los planos, todos los seres. Entonces, eso es el propósito de esta conferencia, mis queridas hermanas y hermanos, comprender qué hemos hecho de la vida universal, de nuestras vidas y de todos los seres con los que estamos compartiendo este jiva, este prana. Ese es el propósito, yo creo yo, que el mensaje que el cósmico me ha dado, que se los transmita, porque en verdad que es un privilegio estar encarnados y es un privilegio estar respirando actualmente. Demos gracias, mis queridas hermanas y hermanos, por este privilegio. Es cuanto por hoy. Les agradezco a todas y todos su cordial y puntual asistencia. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, gracias a todas y todos mis queridos hermanos.